Damos inicio a este conversatorio esta tarde de hoy y quisiera pasar por cada uno de ustedes para que hagan una presentación de quiénes son, a qué se dedican, qué estudios tienen. Hanner, Buenas tardes, mi nombre es Hanner Fuentes, médico general y próximamente magíster en epidemiología. Tomás, Mi nombre es Tomás Barbudo, también médico general, próximamente magíster en fisiología. doctor Pablo, Micrófono apagado. no se te... Eh, Ok, sí, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Agames Hernández, soy médico, abogado, soy especialista en dirección de organizaciones prestadoras de salud y especialista en auditoría médica y gerencia hospitalaria. Muy bien, Trabajo muchas actualmente gracias. en la 9PS, como auditor médico 3 y estoy radicado en Bogotá. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre, el que les habla, el moderador de esta charla, de este conversatorio, mejor dicho, es Juan Pablo Agames. Soy médico general, actualmente cursando mi residencia médica en España. Y pues nada, vamos a dar inicio. Y si alguna vez han estado en una sala de urgencias, seguro han visto una bata blanca desplazándose de un lado a otro, ¿verdad? Pero hoy no vamos a diagnosticar, no vamos a hablar de enfermedades, vamos a hacer un diagnóstico de quién nos cura a los médicos. Vamos a poner sobre la mesa 7 puntos críticos de lo que significa ser médico en Colombia hoy en día. Y vamos a empezar por el principio por la academia. Es decir, uno ve que con el pasar de los años están abriendo facultades de medicinas nuevas en cada esquina. Y la pregunta es obligada. ¿Realmente estamos formando médicos para lo que el país necesita o se volvió simplemente un negocio universitario muy rentable? Y esto lo digo como una realidad durísima, porque las universidades vieron en la medicina una mina de oro por los costos de las matrículas. Y aquí voy a hacer un hincapié de los costos de las matrículas. Por ejemplo, Universidad de los Andes, 36.200.000. Universidad del Rosario, 37.900.000 por semestre, estoy hablando por semestre. Universidad de La Sabana, 34.400.000. Universidad CES en Medellín, 25.300.000. Esto es lo que al día de hoy, según las fuentes consultadas, es lo que tiene que pagar un estudiante de medicina por semestre. Entonces, estamos inundando el país con médicos generales que salen a un mercado que está saturado, con sueldos que no han subido en años, con sueldos que se han estancado en el tiempo, mientras que una especialización sigue siendo el cuello de botella casi imposible. Básicamente estamos graduando gente para hacer mano de obra barata de un sistema que no los valora. Entonces quisiera comenzar por Hanner. ¿Qué opina frente a este planteamiento con el que damos inicio? Bueno, ¿me escuchan? Sí, me Sí, escuchan ahí. Bueno, entonces lo que yo pienso es que hay que separar las dos cosas, tanto el sistema de salud y la universidad como tal. Yo pienso que el sistema de salud eh, de una u otra forma funciona de cierta medida para ahorrar costos eh, con respecto a los procedimientos a los pacientes como tal. Entonces, de una u otra forma nos vemos restringidos a formular, a realizar procedimientos o, bueno, que se demora bastante tiempo en ser autorizados. Con respecto a lo del negocio universitario,
yo creo que eso lo vimos todos en la gran mayoría de las universidades. Aceptan muchas estudiantes, pero lo digo entre comillas, la idea es hacer un colador, válgase la redundancia, eh, con palabras coloquiales, para de una u otra forma graduar menos, ¿sí? Entonces yo pienso que en el sentido de la parte universitaria ese es el negocio, ¿sí? Que entre más, se puede decir, pierdan o de más repitan o estén durante la universidad, es negocio para la universidad, más no graduarlos. Eso es lo que pienso con respecto a esa pregunta. Gracias, Hanner. Tomás, ¿tú qué piensas? Sí, o sea, realmente es un tema complejo que, digamos, se enmarca como en muchas dimensiones. Está pues la medicina en el tema enmarcado de lo que es la oferta y demanda como tal del profesional, es decir, la cantidad de gente que aspira a ser médico y pues obviamente digamos la disposición de los servicios, porque pues en ese sentido a veces se mira para preparar a sus profesionales. Está el otro tema que es el tema ya como tal, digamos, que mencionó Hanner, el de en parte, digamos, la recepción de esa cantidad de profesionales en el tema laboral. Y está el otro componente que es el tema ya como de país estructural, que es el tema, digamos, de salarios, de productividad. Entonces se marca como en esas tres grandes dimensiones. Y digamos, ahí es un tema que, ajá, creo que iremos desarrollando en el transcurso de la charla, pero sí quisiera como mencionar eso, o sea, el enmarque en esas tres dimensiones y de ahí, por las características propias del mercado colombiano, de nuestro sistema de salud que cada vez quiere ampliar más la cobertura, pero obviamente se hace con unos recursos finitos, un país que, digamos, productivamente no es el mejor, entonces ampliar la cobertura con recursos finitos se hace a costa de... Entonces, una serie de cosas. También está, digamos, el tema de los costos propios de preparar un médico. Sabemos que probablemente una de las carreras más para preparar, digamos, a un profesional de la salud de las más elevadas. Hay que contratar especialistas, hay que tener laboratorios, hay que tener convenios con hospitales universitarios. O sea, preparar un médico es en cualquier parte del mundo es algo relativamente costoso. Entonces, el precio de la matrícula también en esa parte, digamos, se entiende, aunque hay otros temas también que, ajá, iremos, creo yo, desarrollando. Entonces, es como tocando en términos generales eso, y eso lo desarrollaremos punto por punto en el transcurso. Muy bien, gracias, Tomás. Doctor Pablo. No sé. El audio, el Micrófono. audio, el audio. Ok, gracias. Teniendo en cuenta que la situación del médico en Colombia y de la pregunta que nos dio el moderador, que es si estamos formando médicos para el sistema de salud o para sostener un negocio universitario. Porque todo comienza con la vocación, con el querer ser médico. Entonces tenemos una triada. Tenemos a esa persona que quiere ser médico, a una universidad que oferta la carrera, y tenemos a una población sujeta para que cuando ese profesional salga, pues se beneficie de todos los saberes y de todas las destrezas que tenga esa persona. Entonces la situación en Colombia de la salud se enmarca en un sistema que está formando médicos que vienen a dar respuesta a una creciente demanda de servicios. Esa creciente demanda de servicios se debe al cambio que tuvo el Sistema General de Salud con el subsidio a la demanda. Antes era el subsidio a la oferta, era que las instituciones de salud se les entregaba un dinero para que ellos atendieran al paciente y ellos decían cuánto se iban a gastar. Cuando llegó la ley 100, el subsidio era a la demanda,
Le entregaban un dinero a la persona para que la persona comprara servicio a través de un carnet. ¿Qué creó eso? Creó una frecuencia de uso que la población colombiana no tenía. La frecuencia de uso es la cantidad de veces que una persona va al sistema de salud para solicitar un servicio. Recuerden que cuando no existía ese sistema de subsidio a la demanda, la persona iba cuando tenía los recursos, cuando vendía la gallina, cuando vendía el puerco, cuando estaba muy enfermo y ya no podía. Por eso la gente antes, el perfil epidemiológico que uno veía era, si usted le preguntaba a una persona, al vecino, ¿de qué murió el vecino? La respuesta que era prácticamente, estaba a flor de labios, era de repente. ¿De qué murió? De repente. De pronto ustedes no vivieron esa época, pero la gente antes se moría de repente. Ahora con la formación de los médicos que se ha generalizado a través de todo lo que hemos hablado, que universidades de garaje, que instituciones prestadoras de salud que ya tienen universidades, están tratando de poder a esa demanda tener la posibilidad de que cuando una persona lo necesite tengamos los médicos para poder satisfacer esa atención. Pero ¿a qué costo? Estamos creando médicos que prácticamente están dándole respuesta a la cantidad de pacientes que están llegando a la consulta. Independiente los saberes del médico, el paciente ya tiene preconcepcionado qué es lo que quiere de ese médico. Y estamos sometidos a hacer lo que el que va a nuestro consultorio nos diga, porque ya ellos dejaron de ser pacientes. Ellos ya no tienen la connotación de pacientes. Ellos son usuarios y los usuarios demandan un servicio. Entonces, cuando esa formación médica se convierte en un negocio, pues no lo va a pagar la universidad. La universidad prácticamente está dando respuesta a una necesidad. ¿Quién lo va a pagar? El paciente. El paciente. ¿Por qué? Porque ahorita yo duré aproximadamente 20 años contratando médicos a todo nivel, desde el médico general hasta el especialista en ojo derecho y córnea. ¿Y cuál fue mi percepción? Que cuando yo contrataba, a mí no me interesaban los saberes del médico. A mí me interesaba poder dar respuesta a una demanda de servicios que tenía yo. Yo no miraba hojas de vida y currículum, ni miraba notas, ni miraba universidades, ni posgrado, ni especialidades. ¿Usted qué es? No, yo soy oftalmólogo. Listo. ¿Puedes hacerme 45 consultas a la semana? Sí, sí te las puedo hacer. Listo. Este es el salario. ¿Te sirve? Ya. Entonces, mire que el hacer, el saber, la experticia se perdió de vista. Se perdió de vista porque estamos a la necesidad de un paciente que requiere una atención médica. No importa si le van a prescribir, si lo van a tocar, si le van a hacer cualquier tipo de procedimiento médico o quirúrgico, lo que necesitamos es que nos resuelva un proceso de atención. Entonces los médicos ahorita están formándose para eso, para hacer procesos de atención. Ok. Vale, muy bien. Entonces, podríamos decir que ahorita todo este flujo de médicos de universidades privadas que se están creando es acorde a la necesidad territorial del pueblo colombiano. O sea, es una necesidad que constantemente haya tantos médicos generales y que estos médicos generales no tengan un lugar de trabajo, un salario digno y que posteriormente no tengan una plaza de especialidad. Eh, yo quisiera hacer como ahí un breve matiz o un poquito, digamos, en el sentido de que paradójicamente, a pesar de que hemos comentado aquí de que el flujo de médicos egresados es mayor, digamos, cuando uno lleva solas estadísticas comparado con otros países de la OCDE, de médicos por cada 1.000 habitantes, nos damos cuenta de que en Colombia, o sea, si comparativamente a otros países, la cantidad de médicos por cada 1.000 habitantes es menor, se encuentran entre uno de los menores. Entonces es llamativo en ese sentido porque, o sea,
a pesar de que respecto a otros países como por ejemplo España, no sé, Polonia, Italia, Grecia, donde hay médicos por 1000 habitantes en cantidades, no tengo el número exacto, pero digamos ahí, eso está publicado. Colombia, sin embargo, se encuentra dentro de los últimos. Pero a pesar de esa diferencia, vemos que pues, ahí también, si uno hace el análisis como más profundo, tiene que ver un tema también macro, que es el tema económico, el tema oferta y demanda que se ha mencionado aquí, el tema laboral, que también digamos, es algo que estamos tocando. Entonces, esa cantidad de médicos que sale, digamos, a veces no cuenta, digamos, con esa recepción en términos tanto privados como públicos. Y eso también lleva a otra variable que es el tema que comentó Doc anteriormente, y es el tema de que ampliar el sistema o la cobertura del sistema de salud con unos recursos finitos, es decir, aumentar y obviamente también los servicios de los pacientes, porque cada vez, porque es el derecho a la salud constitucionalmente es un derecho, entonces pues obviamente prácticamente ahí cabe todo. Entonces, con recursos finitos, obviamente al final uno de los que terminan pagando las consecuencias por ajuste indirectamente, ¿no? Directamente es el médico general y los trabajadores de la salud. Entonces, aumentar los servicios o en la cobertura médica a la población de Colombia ha llevado, entre otras cosas, en parte a la disminución de los salarios, digamos, como haciendo la comparación, ¿no? Un tema de oferta y mercado, de economía. Ya, y por ejemplo, nadie no ha tocado el punto en el cual he planteado el costo de las matrículas. Por ejemplo, la Universidad Cooperativa de Pasto, el semestre para un estudiante de medicina cuesta 11.400.000. Sin embargo, universidades, por ejemplo, como la del norte en Barranquilla, el semestre casi que se duplica a 26.300.000. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes parecen que esta disparidad de los costos de matrícula entre universidades y algunas que vemos que cobran hasta casi 40 millones de pesos es acorde? ¿Les parece que esto es acorde, que se puede respetar dentro de la llamada autonomía que tienen las universidades para designar el coste de sus matrículas? Si alguien me pudiera responder algo con respecto a eso para darle siguiente paso al siguiente bloque. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que las universidades privadas es un negocio. Es un negocio y como negocio ellos tienen la autonomía para colocar los valores que ellos consideren necesarios. Es un negocio privado. Ahí la respuesta no sería por parte de las instituciones privadas, sino por parte del Estado colombiano. El Estado colombiano, dentro en el marco de su constitución, está que todos tenemos derecho a la educación. Y esa educación va desde la preescolar a la universitaria. Esa carga, el Estado ha sido un poco negligente en colocarle acorde a las necesidades que tiene Colombia para los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Mira que en el marco de la educación hay países que la educación universitaria es gratuita. Tú tienes allá en España una educación gratuita. Allá no se ve el boom de universidades privadas, aunque sí las hay. En Colombia ha aflorado ese negocio por la necesidad que dijo Kanner. Se necesitan más médicos y cada vez se necesitan muchos más. Pero para llegar a ser médico están dos vías. Una vía del sacrificio que muchos hacemos y estudiamos en una universidad pública, pero para estudiar en una universidad pública está el problema de la selección natural, en que los más altos son los que van a sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede con las personas actualmente? No solamente en medicina, sino en todo tipo de profesiones. Siempre quieren optar por la vía más fácil. Si tú le preguntas a cualquier estudiante que si se sometería a una vida de sacrificio
antes de ingresar a la universidad de preparación y estudio para hacer un examen de selección, o si teniendo las condiciones económicas va, paga la matrícula y entra, ¿qué crees tú que va a decir ese estudiante? No se va a someter al sacrificio. Y mucha gente que estudia en esas universidades privadas no lo hacen. No lo hacen es porque tengan a veces los recursos. Lo hacen es porque la posibilidad de ingresar a una universidad como la Universidad Nacional, como la Universidad del Magdalena, como la Universidad de Cartagena, la de Antioquia, los cupos son limitados. Pero ¿quién los limita? Los limita los recursos que proporciona el Estado. El Estado es el que tiene que ser el garante de que haya más cupos universitarios. Y mira que es la premisa de todos los presidentes. Pero no lo cumplen. Ahí tenemos un país que es mucho más pequeño, que tiene la extensión que tiene Bogotá con sus habitantes, que es El Salvador. Y El Salvador ya tiene universidad gratuita para toda la población. Y es que la gratuidad es un derecho. Lo que pasa es que esos mismos que hacen las políticas públicas de educación hacen que el negocio de la educación privada se fortalezca. Y mira que eso lo vimos cuando Serpi lo paga. Cuando el niño, el estudiante, tenía un buen IFE, no se iba para las universidades públicas. ¿Para dónde se iba? Para las universidades privadas. Entonces, eso es una cuestión de sociológica. No sería una cuestión ahorita mismo de poder determinar si es lícito o no es lícito el boom de las universidades privadas y sus costos. No, es un negocio. Es como el que compra un Renault, que lo lleva a cualquier sitio y decide no irse en un Renault, sino en un Bugatti. Bueno, o como el que compra un Casio que le marca la hora, pero no decide tener un Casio, sino decide tener un Rolex, que le va a marcar la misma hora. El título va a ser el mismo: médico general, médico cirujano, pero la vía para llegar allá es distinta. Vale, muchas gracias. Tomás, ¿tú querías puntualizar algo en menos de un minuto, por favor? Sí, sí. Yo, digamos, obviamente, ya aquí se ha mencionado, yo he insistido en el tema de la oferta y la demanda porque es uno de los factores que pienso yo transversal en todo esto, y el tema pues del económico en el que se enmarca la carrera como cualquier otra profesión. Tenemos en Colombia el problema de que no es problema, simplemente una parte de la población de la clase media que ha venido en aumento en Colombia quiere, digamos, estudiar medicina. Y hay dos posibilidades cuando una persona está ya enfrente de ese escenario: optar por una universidad pública, optar por una universidad privada. Por la universidad pública, nosotros creemos que el precio es bajo, pero no, lo que pasa es que está subsidiado. Entonces tú vas a la Universidad Nacional y un semestre te puede costar 500.000, 1.000.000 de pesos, dependiendo del estrato, qué colegio hayas egresado. Pero tú no te estás dando cuenta que detrás de ese precio el Estado te está subsidiando aproximadamente el 80, el 70% de ese valor. O sea que en realidad ese precio está acorde al resto del mercado, solo que te lo está pagando el resto de los colombianos. Tú nada más pagas 500, 1.000.000 de pesos, pero el costo es mayor. Y solamente estamos hablando de términos de matrícula, porque los profesores que están ahí, la institución, la infraestructura, todo eso lo paga el Estado. Entonces ahí sí hay un costo más, sino que nosotros no lo vemos. Entonces voy primero a ese tema de la oferta y la demanda. Entonces, como los cupos son limitados porque los recursos son escasos, el Estado no puede darle educación, ojalá y sea así dentro de, que es lo que todo el mundo quiere, pero lastimosamente los recursos son limitados. Y cuando uno habla de gratuidad, está hablando de que los colombianos tenemos que pagar más impuestos, en último término. Ya. Y eso implica que los que trabajamos tenemos que pagar más de nuestro salario, más retención, más no sé qué, más IVA, más no sé qué. Eso no es gratis. Eso lo estamos pagando los mismos colombianos. El señor que trabaja de plomero paga más IVA para pagarle al que estudia en una universidad pública. Ahora bien, obviamente como los cupos son limitados, tienen que entrar un proceso que se mencionó de filtro. Tienen que competir en términos intelectuales. Entonces, obviamente, los que estén mejores preparados pasarán. Los que no,
por cualquier razón, de pronto no fueron muy aplicados, no fueron a un buen colegio, les toca optar por la universidad privada. Y en la universidad privada, porque no podemos decir que todos necesariamente son malos, sino que hay universidades de prestigio que incluso son consideradas mejores que las públicas. Está la Universidad de los Andes, la Universidad de Javeriana, está la Universidad del Rosario, que los costos son elevados en parte porque, digamos, mucha gente aspira a esos puestos, a esos cupos. Entonces, cuando hay mucha demanda, digamos, la oferta se encarece. Entonces, como hay mucha competencia, la universidad sube los precios, en parte por eso, y otra razón es porque si tú aspiras a una universidad privada de calidad, a ti tú no vas a contratar a cualquier especialista. Tú ahí sí tienes que mirar currículum y elegirás siempre a los mejores laboratorios, los mejores métodos de simulación, las mejores instituciones. O sea, eso cuesta. Y yo también hay un componente, pienso yo, mínimo, que a veces yo le he dado el nombre como es como una especie de cover, ¿ya? En el que todo el mundo no puede acceder porque son universidades de élite, hay que decirlo así. Entonces uno paga un cover para poder entrar ahí. No todo el mundo tiene 30 millones de pesos para entrar a una universidad como los Andes en pregrado. Ya, y eso es un cover de entrada. Ya, fuera de los costos administrativos, la mayor demanda de esos cupos. Entonces la universidad te benefician de eso. Que si es un negocio, claro que sí, porque eso es un servicio, como cualquier cosa. O sea, hay alguien que está demandando algo, alguien lo ofrece, se dan estas condiciones, estos precios, y bueno, el que tiene la plata entra y el que no, no. Pero es como que matizando eso, que no necesariamente tiene que verse como algo negativo, sino que toca verlo también en términos económicos. Y efectivamente la universidad pública no es que sea barata, sino que el Estado te está subsidiando. Y esa cobertura es, en último término, más impuesto a los colombianos. Entonces, no, darle educación a todos es algo difícil. Y ya por último, que es el tema que pienso que se enlazará con lo siguiente, es el tema de que si toda la población estudia educación superior, no vamos a suponer, la mayoría de los que quieren ser médicos se gradúan de médico, ¿qué pasa? Que aumenta la oferta, bajan los salarios, que es lo que nos está pasando ahora y es lo que la gente quiere con los especialistas. El precio y los salarios de los especialistas se han mantenido porque la oferta es limitada. Si eso sucede, que aumente el boom de las especialidades, para posgrado, pues obviamente los precios van a bajar y los especialistas van a ganar menos, porque hay mayor oferta. Entonces, si ahí llega este y dice, no, yo te doy 15, llega otro y dice, no, yo te acepto 14, yo te hago lo mismo por 13, y van bajando los precios. Entonces, es una cosa como que hay que verle el pro y el contra a la vez, de que darle gratuidad a todo, o por lo menos extender la oferta de cupos, también se va reflejado en el dinero que se gana. Al menos que la economía en términos generales crezca, que eso es algo que en Colombia es complicado, pero bueno, eso es tema de otro. Vale, le damos paso al siguiente eslabón, porque ahí yo podría decir, por ejemplo, el Estado español o otros estados de la Unión Europea. ¿Qué hace el Estado? A regular los salarios. Él entra y regula y dice, usted tiene tal categoría, usted pertenece a esta profesión, usted le corresponde este salario. Entonces, es lo que no hay en Colombia. En Colombia el Estado no entra a regular salarios, no entra a regular cuánto se debe ganar un cirujano general, cuánto se debe ganar un anestesiólogo. Simplemente esto se comporta como cualquier tráfico del mercado, de oferta y demanda. Si tú ofreces más, yo ofrezco menos, yo voy a ganar más o tú vas a ganar menos. Pero ahí, eso es como para complementar lo que tú estabas diciendo, Tomás. Entonces, el Bueno, siguiente eslabón, ahí yo quisiera, antes de pasar al otro mundo, al otro punto, quisiera como que puntualizar algo. Cierto, cierto que Tomás ha dicho algo, que los recursos en salud y los recursos en la educación son finitos. Lo tengo más que claro. Pero te puedo decir con toda certeza que alcanzan. Alcanzan. Alcanzan porque a mí yo he manejado un presupuesto para todo un departamento para garantizar la atención en salud de los docentes y sus beneficiarios. Y a mí ese presupuesto me alcanzaba. Pero ¿sabe por qué alcanzaba? Porque el tópico de la corrupción no entraba. Yo no podía hacer negocio con nada.
porque era un privado el que estaba manejando esos recursos. El negocio de pronto lo hacía el privado a otro nivel, pero en el nivel prestacional, basado en el presupuesto que me daban, me alcanzaba. Entonces mira lo que dijo Nayib Bukele. A él le preguntaron que si los recursos en salud y en educación alcanzaban, y él lo dijo de palabras sencillas: alcanzan si no se los roban. Es que tenemos un problema aquí estructural, tanto en salud como en educación, y es la corrupción. Si tenemos la arista de la corrupción, puedes pagar los impuestos que tú quieras. Ahorita tenemos más impuestos, tenemos mejor salud. Mire la situación de la 9PS. Mira la situación que tiene Colombia en la entrega de medicamentos, en la prestación efectiva de servicios. Es una situación que no la van a poder solucionar jamás. ¿Por qué? Porque hay un sistema corrupto que es el que maneja la maquinaria. Si apartamos esa arista, tenlo por seguro que los recursos van a alcanzar. ¿Por qué en otros países sí la educación puede ser gratuita? Es que sí sería importante que hubiese más, que te colocaran más impuestos. Yo no estoy de acuerdo en que no haya más impuestos, pero que te garantizaran a ti, Tomás, llegar a la subespecialidad. Que te garantizaran a ti, Janer, que puedas tener la posibilidad de realizar tus sueños y llegar a una especialidad, a una subespecialidad. Hasta que el límite seas tú y el cielo. Pero no lo podemos. Y yo tengo claro, la educación de las universidades públicas la subsidia el Estado, porque el Estado es el que está en la obligación de cumplir. ¿Qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es un Estado que garantice los bienes y servicios que la población necesite. Eso lo dice la Constitución. Por eso es el negocio. Tú sí sabes que la raíz del problema es la misma Constitución. La Constitución te dice que Colombia es un Estado social de derecho que debe proveer bienes y servicios para la población. ¿Qué te está diciendo? Que el Estado colombiano se convirtió en un creador ¿de qué? De bienes y servicios. El Estado que hace, compra servicios para proveerlos a la población. Esa es la razón de ser de la Constitución. Pero ¿qué pasa con los que compran los servicios? Lo hacen de manera inadecuada, torcida y corrupta. Por eso ser político es un buen negocio, porque a ti te están diciendo, vente para acá, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Comprar para poder garantizar los bienes y servicios que necesita la población. Eso es lo que hace el presidente. Le dan un negocio, que es el Estado colombiano, para que él compre servicios y esos servicios que él compre se los proporcione a las personas en las comunidades. Ese es un Estado social de derecho. Me Vale. 30 segundos, ya una pequeña interpelación nada más. Digamos, ese mismo caso uno, si lo extrapola a países que son relativamente similares a nosotros, como Cuba y Venezuela, allá médicos y especialistas hay por cantidades. Y comparativamente uno dice, no, pero es que allá la educación es gratis desde jardín hasta la subespecialidad. Pero uno ve allá que los médicos no son millonarios, las condiciones laborales no son las mejores. Entonces también hay un tema de fondo que es el tema que ese siempre va a ser transversal porque estamos inmersos en una economía, ¿ya? Y si no está la capacidad de recepción de ese personal médico que egresa, simplemente aumentamos la oferta, se aumenta la cobertura, bueno, bien, pero eso también se hace a costa de bajar un poco la calidad y aumentar los impuestos, a veces excesivos. Incluso cuando Agames dice regular los salarios, cuánto tiene que ganar un especialista en Cuba, en Venezuela, que eso también se hace allá. Entonces, muchos egresan a Estados Unidos porque allá la cuestión es, bueno, yo por mi trabajo quiero cobrar esto. Obviamente eso puede ser en beneficio o en contra, dependiendo de tú cómo lo veas, ¿no? Entonces, me tiene sus pros y sus contras. Pero a veces ya ahí entramos a un modelo de lo que consideramos que es lo que debe ser gratuito y que no, ya es otro tema, otro debate, pero sí como haciendo ahí ese matiz. Tomás, ven y te digo algo acerca ahorita que me relacionas Cuba. Excelente, excelente ejemplo, excelente ejemplo. Cuba es un país comunista. Y en los países comunistas estandarizan los salarios. Si no, pregúntele a Juan Pablo ahorita cuál es la situación que tienen los médicos en España. Que como tienen un presidente que es de izquierda, él quiere nivelar
los salarios en el hospital. O sea, que el barrendero te gane lo mismo que te ganas tú. ¿Sabías eso? Sí, Esa es la claro. situación que tiene España. Y es una situación que podemos vivir nosotros aquí en Colombia. Y hay Es que gente nos que van a quiere eso. estandarizar, nos van a regular los salarios. Ahora lo otro, el entrenamiento que tienen los médicos cubanos no es el mismo entrenamiento que tuviste tú. Ellos estudian medicina comunitaria. Cuando yo estaba en urgencias en Barranca, contrataron a 5 cubanos de médicos generales. Y yo hice turno con un cubano. Y a las 3 de la mañana veo el cubano bajando las escaleras que casi se cae. O el ginecólogo, el ginecólogo. ¿Y el ginecólogo para qué? No, es que tengo una paciente en expulsivo. Yo le dije, atiéndelo. No, yo no puedo hacer eso. Yo no estoy entrenado para eso. Parto. O sea, que me diga cualquier otro procedimiento se lo acepto. Pero las indias van al monte y paren solas. Nosotros no tenemos ninguna actividad en el parto natural. Nosotros solamente regulamos y vigilamos, pero el parto natural lo hace la mujer sola. Es que si le da, yo le decía al médico que si le a los estudiantes que si le damos la tijera y la pinza, el peladito se corta el cordón, porque la naturaleza se lo puede proveer, porque es que nosotros no intervenimos en el parto, nosotros solamente lo asistimos, parto asistido institucional. Entonces mira que el entrenamiento es diferente. Nosotros no nos podemos comparar con médicos que salen allá en Cuba. Los médicos que salen en Cuba son unos médicos comunitarios, porque allá existen las especialidades. Entonces el que quiere ser ginecólogo es ginecólogo. Ve medicina comunitaria, que es la medicina que va a los barrios, atención primaria, que ahorita eso es que es nuevo. La atención primaria es salud para todos en el año 2000. Lo que pasa es que ahorita, después de 26 años, la quieren volver modelo de salud en el sistema de salud colombiano. Eso es viejísimo. La salud en atención primaria es que el médico debe resolver el 90% de las situaciones en salud que tengan los pacientes. Pero es que ese no es el problema. Mira, Hanner, mira, Tomás, si un paciente va a tu consulta, ¿qué es lo primero que te va a decir? Yo vengo para que me remita al médico internista porque yo soy hipertenso. Y tú sí sabes que ese médico, ese paciente tiene hasta la razón. Porque quienes hacen atención primaria, los médicos generales, ustedes y nosotros hacemos hasta la prehipertensión. Pero cuando el paciente es hipertenso, entra prevención secundaria. ¿A qué? A que no le dé un infarto, a que no le dé un SB. Entonces ya no tendríamos los médicos generales que tener de vista al paciente. Si nos vamos estructuralmente al modelo de salud, de atención primaria. ¿Por qué? Porque ya no hiciste nada y el paciente se te volvió hipertenso, ya no hiciste nada y el paciente se te volvió diabético, ya no hiciste nada y la paciente le dio preeclampsia, ya no hiciste nada y la paciente le dio diabetes gestacional. Entonces eso es otra cosa, eso es un modelo de salud diferente. Entonces mira, si nosotros nos vamos a ahondar cada vez más, el problema se agudiza y se acrecienta, pero es por el mismo modelo de salud. ¿Será que el médico general no fue capaz de detener la progresión de la prehipertensión e hipertensión? No, no es que no es solamente el médico general, porque son los determinantes de la salud en Colombia. Y a nosotros nos han formado y nos han metido un chip que dice que lo único que funcionan son los medicamentos, y eso es falso. El estudio más grande que han hecho en el mundo lo hicieron en el Reino Unido y determinaron que el mejor medicamento para la diabetes era la metformina. Pero ¿contra qué la compararon? Contra placebo. Y miren los estudios. Y lo que demostró el estudio fue que la dieta era el mejor elemento para disminuir el riesgo de diabetes. Que el ejercicio era era la mejor intervención para mejorar la diabetes y la hipertensión. Que cuando se unía ejercicio y dieta, no se podía comparar ningún medicamento con esa modalidad. ¿Pero qué? Pero que los pacientes no la cumplen.
no tienen el entrenamiento. El médico de atención primaria es el que tiene que ir a la cocina del paciente y enseñarle a cocinar, y no lo hacemos. ¿Qué es más fácil para nosotros? Mandar metformina. Y la metformina solamente, cuando lo compararon con placebo, la mejoría fue del 46%, y voy a mirar el estudio. O sea que hubo 60% de pacientes en que tampoco les mejoró. Vale, vale, muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es que somos los últimos en la fila de pago. Es decir, hay algo que la gente fuera del sector salud no sabe, que, que, que los médicos hacen el trabajo, pero son los últimos en recibir el pago. ¿Qué quiero decir con esto? Pues para poderlo ejemplificar mejor, lo voy a hacer con una pregunta. ¿Es aceptable que médicos e IPS sean los últimos en recibir su plata? A mí me parece que esto es un absurdo, pero es la norma, actualmente es la norma. ¿Por qué? Porque el dinero hace un recorrido larguísimo. Primero sale el Estado, del ADRES, pasa por las EPS. Por eso tenemos un planteamiento de tercerización de la salud, porque el dinero pasa a las EPS y finalmente llega a la clínica. Y cuando llega a la clínica, ahí se queda atrapado. Es decir, pagan a proveedores, pagan insumos y el último en recibir el pago es el médico, que es el que pone la cara ante el servicio, es el que sostiene la atención, ¿sí? Entonces, somos el eslabón más débil en cuanto al pago, pero somos el eslabón más fuerte en cuanto a responsabilidad. Es bastante interesante, pero entonces ahí hay varios filtros en donde realmente se queda el dinero, ¿sí? Y ahí hay como una discordia realmente entre las empresas prestadoras de salud y el gobierno. Y ahí siempre en lo que llevo trabajando obviamente en las EPS, en los distintos trabajos, en las distintas clínicas que he trabajado, usualmente lo que he escuchado es que la EPS le echa la culpa al gobierno que no le ha pagado, pero el gobierno responde que sí, con sus facturas y con sus evidencias. También fui, se puede decir, víctima en este caso, eh, también de clínicas y privadas y hospitales donde se nos han demorado mucho el dinero, ¿sí? Entonces, yo veo que en ese caso es un problema bastante grave que no tiene ningún tipo de control o los controles se demoran un montón y hay que meter abogado y entonces ya uno queda como la oveja negra y realmente no, por la gran demanda que hay de médico, entonces uno se coloca como sumiso, si se puede decir así en términos laborales. Entonces no me pagan, pero como estoy trabajando, entonces es mejor el trabajito que estar buscando trabajo. Pero entonces, bueno, y ahí el ciclo, el ciclo, el ciclo, el ciclo. Digamos, yo personalmente me gustaría que la medicina volviese a sus inicios cuando se decía que la medicina era liberal. En cambio, ahora la medicina realmente se ha vuelto una medicina proletarizada. Entonces, la medicina no dependía de tu patrón, ni de nada, ni de tu fuerza de trabajo, ni de tu tiempo. Si tú eres era una profesión liberal. Eso ha cambiado. El médico ahora simplemente hace parte, es un proletariado, es un obrero más. Eso ha cambiado y eso pues obviamente se marca en un sistema, realmente, porque si uno mira todo eso, es un sistema financiero en el que pues, el gobierno da las directrices basándose en la Constitución, que dice que la educación es un derecho. Pasan dos cosas, pues obviamente que como es un derecho, pues toca obviamente asumirlo con dinero. Sabemos que la parte productiva, la gente que trabaja en Colombia es poca, entonces le toca asumir la carga de la gente que no trabaja, es decir, subsidiarle la salud a la gente que no trabaja y que generalmente es la gente que se enferma con más frecuencia por sus condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera.
Entonces, ahí hay un tema complejo que también pasa evidentemente por el tema de la corrupción, que eso aquí en Colombia eso transversal, una cosa que inevitable, no inevitable, pero es muy común. Entonces tenemos el tema de la corrupción, tenemos el tema, pues, insisto, de los recursos que son siempre escasos, que lo tiene que asumir la parte productiva y pequeñísima que es en Colombia, y cada vez la cobertura aumenta, es más demandante, y pues, ajá, siempre le toca asumir a las partes, en este caso, pues las IPS, o sea, la parte más débil del eslabón siempre es la que paga, siempre es la consideración, en ese caso nosotros, a pesar de que somos la estructura, digamos, en términos del contacto con el paciente, somos la parte, somos un costo fijo, algo con el que se puede negociar el salario, digamos, las condiciones o saturarlo, más trabajo por lo mismo. Eso finalmente, o sea, estamos en un sistema financiero en el que el médico en estos tiempos en Colombia y casi en todo el mundo se proletarizó, dejó de ser una profesión liberal para convertirse en un obrero más del sistema. Eso es lo que en Colombia sucede. Ojalá, pero ya es una cuestión meramente, como dice, de concepción de sistema, como el de Estados Unidos, en el que el médico gana súper bien porque presta su trabajo y la gente cobra por lo que él quiere y le pagan acorde a eso, pero está el problema de la cuestión social, de que hay gente que no tiene la capacidad, la cuestión social, digamos, de subsidiar al que no tiene. Entonces ahí como que buscar el equilibrio es un tema ahí complejo. Vale. Señor Pablo, ¿quiere decir algo con respecto a este punto? Bueno, ahí vamos. Es bien complicado este tipo de preguntas porque como la pregunta es compleja, las respuestas siempre van a ser imperfectas. Si nos vamos a la pregunta si el médico es el último en recibir el pago en este sistema de salud, pues este sistema de salud está definido para que sea así. Para que el último en recibir el pago sea quien preste de manera efectiva el servicio. O hiciste un recorrido breve muy acertado en el flujo de dinero que vienen del Estado a través del ADRES y que se van a las empresas promotoras, empresas prestadoras de salud, las EPS, y que a su vez ellos tienen que garantizar esos servicios con IPS, con instituciones prestadoras de salud, que son las últimas en que reciben el pago porque son los últimos en que el flujo de dinero llega. Si nos vamos a mirar las causales en que es de retraso de esos flujos de dinero, te lo voy a resumir brevemente en dos aspectos. Cuando el ADRES gira, cuando la nación le gira el ADRES, esos recursos son específicos para salud, son de destinación específica y por su destinación específica son inembargables. Cuando llegan a la EPS, esa inembargabilidad tiene un manto de oscuridad, no se ha podido delimitar. Por eso ahorita la EPS, la nueva EPS fue embargada, siendo esos recursos de destinación específica. Y como son de destinación específica, tienen la favorabilidad de la inembargabilidad. Después llega ese dinero a las IPS, instituciones prestadoras de salud. Ahí se pierde automáticamente la destinación específica. Se vuelve dinero de bolsillo. Apenas llega el gerente del hospital o apenas llega el gerente de la IPS, ya el dinero no es para la salud. El dinero son para los bienes y servicios que él venda. Por eso no pueden obligar a un hospital o que priorice al médico. No va a priorizar al médico porque él va a priorizar son lo que el gerente determine. Y si el gerente determina, dice que no, que en vez de pagarle al médico, hay que hacer es una cancha de fútbol, hacen la cancha de fútbol y no pasa nada. Porque se pierde la efectividad de la norma al ser de destinación específica. Y el sistema, tal como lo tenemos ahorita, nos pone en el lugar más desfavorable. Y por lo que dijo Tomás, y por lo que de pronto ha dicho Hanner, y por lo que yo viví. Mira, vi una vez un director de una clínica prestigiosa en Barranquilla, me dijo,
Es que yo no me preocupo que me hagan huelga los médicos. Siempre habrá uno que venga y trabaje por menos plata. Porque es que yo me encontré con que los docentes me hicieron cipote alboroto porque llegaron al hospital y el hospital estaba en huelga. Y los médicos y que habían renunciado. Y yo fui y hablé con el gerente. Mire, que tengo esta situación. Tengo ahorita mismo una situación incómoda con la Contraloría porque Me dijo, no, no te preocupes, mañana tienes los médicos. Y mañana tenían un médico nuevo. Porque dejamos de ser liberales. Hay muy pocas especialidades en Colombia, muy pocas que todavía son liberales. Tenemos especialistas que no contratan con nadie. Tenemos otorrinos, cirujanos de cabeza y cuello, especialista en tumores. Y ese médico no contrata con ninguna con ninguna IP, le tienen que pagar de contado. Anteriormente, hace 10 años, había solamente 10 endocrínicos pediátricos en Colombia. 10. En la costa habían 2 endocrinos pediátricos. No sé ahorita cuántos haya porque ya yo no me dedico a eso. Pero para llegar a ser endocrinos pediátricos hay que estudiar y hay que invertir. Y entonces, con los recursos propios que una persona del común, sin un patrimonio económico que lo respalde, está complicado. Entonces nos tenemos que asalariar, porque a duras penas algunos llegamos a ser médicos generales, luchando. Pero no tenemos la posibilidad de acceder a una especialidad. Mira, por ahí hay ahorita, perdónenme que hago una interpelación, ahorita por ahí hay un influencer, no sé si ustedes lo han visto, es internista, y que ahorita se va a lanzar al Randy. ¿Lo han escuchado? Sí. Bueno, él ahorita se va a meter al Senado, a la Cámara, no sé. Y él ha develado una cantidad de situaciones que se presentan y un cartel de corrupción en las diferentes. Él está haciendo su campaña con eso, porque él estuvo en varias entrevistas para su especialidad. Y eso es un tráfico. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de llegar a eso. Sin un apoyo económico de la familia, sin nosotros poner en riesgo el patrimonio. ¿Será que podemos pagar un crédito en el ICETEX? Después que hagamos el ejercicio y nos asalariemos, como dice Juan Pablo, que somos la última cadena, o como dice Hanner, que llegamos, que tiene que esperar a que le paguen cuando quieran. Y la cuota del ICETEX de la especialidad, ¿cómo queda? Entonces es complicado. Vale, muy bien. Pues continuamos con el tercer punto. Y el tercer punto yo le he querido llamar responsabilidad de hierro. Y ver con un contrato de papel. Y ahí vamos con las contrataciones por prestación de servicio que ibas a entrar tú, Hanner. Y esto me parece aterrador, porque un médico puede terminar en la cárcel, óigase bien, termina en la cárcel si comete un error clínico. Pero ese mismo médico puede estar contratado por los llamados prestación de servicio, sin ninguna estabilidad laboral. A lo que yo me pregunto, ¿cómo se vive con esa presión? ¿Sí? Y a lo que, para comenzar, a que cada uno dé su punto de vista, yo quiero responder. Me parece que es una asimetría total. Por un lado, el Estado te cae con todo el peso de la ley si te equivocas, como si fueras un funcionario con todas las garantías de la ley. Pero por el otro lado, te contratan por OPS, donde no tienes vacaciones, donde no te cubre si te enfermas, te exige perfección como un héroe, pero te da condiciones de trabajador informal. Es jugar con fuego todos los días. ¿Qué tiene para decir? Y que sabe que los médicos nos estamos enfrentando a esta clase de contrataciones diariamente y que sabemos que es ilegal, pero se siguen presentando. ¿Qué tienes tú para decir frente a esto? Bueno,
Vamos a hablar desde el punto de vista derecho laboral. Si ustedes me dijeran a mí que si a los médicos se nos contratan por orden de prestación de servicios, ¿es legal el contrato? Yo le podría decir con toda tranquilidad que son contratos ilegales. Están por fuera de la ley. ¿Por qué? Porque es que el contrato tiene unas características y tiene que tener unas características que son esenciales. La prestación efectiva del servicio de manera personal, que por esa prestación efectiva del servicio hay una paga, y el otro elemento esencial es la subordinación. Hanner, te pregunto, en esos contratos que tú has firmado de OPS, ¿los has hecho por ti mismo o por interpuesta persona? Bueno, en el caso mío particular no puede que no sea como la gran mayoría de las personas, pero los que he firmado no son por prestación de servicio. No, pero los Entonces, contratos de prestación de servicio, o sea, ninguno de ustedes ha hecho un contrato de prestación de servicio. Yo nunca lo he hecho, pero Yo sí ustedes, lo he hecho. A mí No, la, la, el magisterio me contrató por prestación de servicios, que después demandé para que me dieran los exacto. pagos y No, yo y hacía mi ganaste la trabajo yo. demanda, y Sí, ganaste sí, la demanda. gané El la tema es demanda. que esa empresa se declaró en quiebra y se desapareció. No hubo a quien perseguir. Entonces, los contratos de prestación de servicio, cualquiera que sean su naturaleza, en medicina son ilegales, porque ningún médico manda a otra persona que le haga su trabajo. Vamos, somos nosotros mismos. ¿Nos dan un salario? Sí. ¿Y tenemos un jefe? Obvio, el coordinador médico, el director médico, el gerente de la clínica. Entonces, en derecho laboral hay una premisa que es la realidad prima sobre la formalidad. Usted le pueden escribir lo que usted quiera en ese contrato y usted puede firmar lo que quiera. Pero si la realidad dice una cosa diferente, el contrato laboral, el derecho laboral, no el contrato, el derecho laboral te protege. Entonces, aquí el punto es no solamente el contrato que lo hacen de manera ilegal, inclusive el Estado. La mayoría de los hospitales públicos en Colombia contratan por OPS en toda su ilegalidad y nadie dice nada. Entonces, no es que la política de turno nos esté dando derechos, no, es que está en la obligación de reconocer los derechos que tenemos por la misma naturaleza de la prestación. Nuestra prestación no se puede realizar de un contrato diferente al contrato de trabajo, con todas sus letras, ya sea a término fijo o a término indefinido. Pero jamás ni nunca debe ser por OPS, porque se pierde la naturaleza misma de la prestación del servicio por parte del médico. ¿Qué mensaje muy corto le mandarías a aquellos médicos que nos pueden estar viendo y que están contratados por OPS? ¿Qué mensaje le quieres dar como abogado? Bueno, como abogado yo les podría decir que todos esos contratos tan pronto se finalicen y pierdan la relación y el vínculo, pueden demandar. Pueden demandar porque la jurisprudencia y la ley los protegen. Y pueden recuperar todos esos dineros que han dejado de ser entregados y que ellos mismos han aportado en seguridad social, en pensión. Pueden reclamar prestaciones sociales como cesantías, intereses de cesantía, vacaciones y todo lo que dice la ley que se tiene cuando te tiene un contrato por escrito o cuando se tiene un contrato verbal de contratación personal. Ellos pueden Vale. demandar. Lo que pasa es Y que la gente esos, no demanda.
Y esos médicos que no demandan porque tienen miedo a retaliaciones, por ejemplo, que entre empresas distribuyan sus nombres o su información para decir, esta persona nos ha demandado, hay que vetarla en el campo laboral para cerrarle las puertas. Eso sucede, eso puede pasar. No, podría suceder, pero Sucede. eso sería una cosa extremadamente temeraria por parte de cualquier institución que te contrate. Es más, Sucede. A mí me pasó. si yo solicito una carta en el cual se diga qué hacía y qué no hacía, jamás y nunca se puede colocar en esa carta, ya sea verbal o telefónicamente, cualquier cosa que atente contra mi buen nombre. Es ilegal. De pronto en la misma institución, de pronto se corre y no te contraten más. Es más, si demandaste es porque hubo un conflicto, y si hay un conflicto, pues las partes ya son enemigas. No te deben contratar ni siquiera, ni otro gerente te puede contratar. ¿Por qué? Porque ya hubo un pleito. Y si hubo un pleito, y si hubo una disputa de cualquier tipo, ya es una forma de uno declararse impedido para poder contratarte. Es más, cuando se demanda al Estado también. Si tú demandas al Estado, tú tienes una causal de impedimento, entre comillas, porque ya tuviste un conflicto de intereses con el Estado, ya tuviste un conflicto de intereses con la institución. Pero pasar eso al ámbito externo de otra institución en que te haya un veto como una estigmatización de que a este no lo contratamos en Colombia porque demandó, no. No, y si se llega a probar eso, ahí sería el Estado colombiano el responsable. Desde el punto de vista de la palabra ilegal, es que eso no es una palabra que le he dicho yo, eso lo ha determinado en diferentes sentencias que han ido hasta la Corte Suprema. Hasta la Corte Suprema cuando son litigios y la Corte Constitucional se ha pronunciado. Es que por eso yo te dije que había 3 elementos esenciales. Es que no solamente es el médico. 3 elementos esenciales: prestación personal, salario y subordinación. ¿Qué es prestación personal? Es que solamente lo puede hacer Hanner. O sea, que yo no me puedo presentar, Pablo Agame, no, yo vengo a hacer el turno de Hanner. No, eso no se puede, porque es prestación personal. Que recibas una paga, que recibas un salario y que tengas una persona por encima de ti. Si cumple esos 3 conceptos, es un contrato de trabajo, no es una orden de prestación de servicio. Porque cuando a ti te dan una orden de prestación de servicio, eso quiere decir, hombre, yo hoy tengo pereza de ir. Tomás, ¿por qué no me haces el favor y vas y me haces este turnito que tengo yo? Tengo un compromiso y tengo un contrato. ¿Lo podrías hacer? Tu contrato de prestación de servicio te faculta para eso, pero tú no lo puedes hacer. El plomero puede mandar a otro. Él hizo el contratico de prestación de servicio, pero no tiene que ir él puede mandar a otro lo que le interesa es que quiten el tubo, pero nosotros los médicos no podemos hacer eso. ¿Por qué? Si el contrato de prestación de servicio tiene esa connotación que lo puede hacer otra persona, pero a nosotros nos quitan esa posibilidad, entonces automáticamente ese contrato se vuelve ilegal. ¿Por qué? Porque la ilegalidad radica en ir en contra de la ley. Y eso está plenamente ya establecido. Que nosotros cumplimos con los 3 elementos esenciales del contrato laboral: prestación personal, salario y subordinación. Y que me diga un médico que en el hospital donde lo contrataron por OPS puede mandar a otro médico, no lo puede hacer. Es más, a nosotros nos cohíben hasta de cambiar el turno. Tenemos que pasar una carta y decir quién dentro de la planta de trabajo nos va a realizar el turno. No podemos buscar un médico externo a que nos haga el turno. ¿O sí podríamos? Eso de pronto en unas situaciones muy esporádicas y en instituciones que no sean tan rigurosas en ese aspecto,
se hagan, pero ese punto de ilegalidad radica simplemente en esto, en ese puntico, Jana. Lo que está contrario a la ley es ilegal. Ahora, la ilegalidad hay que demostrarla, ¿oíste? Eso sí es cierto. La labor del abogado es demostrar la ilicitud, demostrar la mala fe. Ese es nuestro trabajo, demostrar esos argumentos y demostrar que ese contrato, basado en la realidad, es un contrato de trabajo y no es una orden de prestación de servicio. Ese es el trabajo de los abogados. Tomás, ¿tú quieres decir algo con respecto a este punto? Sí, yo para no ser redundante, creo que ya se ha tocado, se ha clarificado en ese sentido lo más importante. Solamente aportaría en el sentido de por qué sí la ley y las cortes han pronunciado y han sido claros en ese sentido, por qué persiste el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si la ley se pronuncia, ¿por qué se siguen haciendo, se sabe que eso es ilegal, se siguen haciendo contratos por prestación de servicios? Esa es la gran pregunta. Yo tengo dos posibles respuestas. Yo que vivo, por ejemplo, en el banco, digamos, lo veo así. Por una parte, cuando lo veo en términos de sector privado y por otra, cuando lo veo en términos de sector público. Yo en términos de sector público, ¿por qué siento que persiste el tema? Y el tema pasa por la política. ¿Qué pasa? Que cuando tú, el político de turno, te da a administrar, por ejemplo, la gerencia de una IPS local, ¿qué sucede? Que ese gerente que está ahí tiene unos concejales, tiene unos amigos políticos, ¿sí me entiendes? A los que tienes que rendirle puestos. Y entonces una forma de manipular al que van a contratar, pidiéndole votos, pidiéndole aquello, pidiéndole parte de su sueldo, es a través de precisamente la manipulación y el riesgo de perder el trabajo. Entonces tú le dices, me pones 10 votos o si no, la próxima no vas. Ya, ese, digamos, en términos públicos es el tema de poder remover con periodicidad y, digamos, prácticamente que porque les dio la gana, obviamente basándose en temas políticos, la remoción fácil. Eso así lo veo yo. El tema privado, pues, generalmente sucede es por reducción de costos. Es decir, que no pagarle vacaciones, no pagarle cesantía, todo ese tipo de cosas. Ellos saben que probablemente algunos sí demandarán, pero la mayoría no lo hará. Y los que demanden, pues eso será un proceso largo en el que tendrá que pagar abogado, un proceso desgastante. Entonces realmente lo que queda es mínimo y mucha gente desiste por esa misma razón. Entonces, para mí esa es la pregunta de fondo. Yo no sé si ustedes de pronto tengan algún aporte en ese sentido, pero ¿por qué persisten si ya la ley ha establecido que el sector salud, los contratos por OPS no deben ser la norma en base a lo que se ha dicho? Porque se cumple horario, porque estamos subordinados, porque nos dan un salario, porque tenemos que ir presencialmente. ¿Sí? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué persiste ese problema? ¿Qué es lo que hay? Pues yo pienso que la respuesta va a ser la misma para todas las situaciones en que haya la relación, las relaciones de las personas con el Estado y con la sociedad. Siempre se va a actuar muchas veces de manera distante a lo que dice la norma y a lo que dice la ley. Por eso hace algunos meses se volvió tendencia a la frase que dijo el señor Gustavo Petro, que el tema era de semántica, que solamente había que quitarle la letra I. Y las cosas se volvían legales. Yo realmente le entendí el fondo. Si uno quiere darle un discurso filosófico a la situación. Eso quiere decir que se deben tratar de aprobar. Actualmente se están penalizadas por las normas legales y a veces por las normas morales.
Al quitarle ese estigma, automáticamente se pierde la ilegalidad. Y eso ocurre con con esos contratos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle la posibilidad a que esa figura se convierta en algo que por costumbre sea legal. Pero en el derecho laboral no existe esa situación, que existen otros derechos. En el derecho comercial, sobre todo en el derecho comercial, existe una premisa que es que la costumbre, y eso es muy fuerte en la ley anglosajona, en Norteamérica, inclusive en España, en que ellos no tienen como tal muchas veces constituciones, sino que son leyes, normas y derecho constitucionario. ¿Qué quiere decir costumbre? Entonces, si la costumbre es que en Colombia la gran mayoría de personas sean contratadas por OPS, eso debería darte el carácter de legal. Lo que pasa es que el derecho laboral es un derecho que es proteccionista como el derecho penal. El derecho penal, ¿a quién protege? Al delincuente. Su razón de ser es proteger ¿a quién? Al delincuente. ¿Cuál es la razón de ser del derecho laboral? ¿Proteger quién? Al trabajador, que está en posición de vulnerabilidad. Entonces podría ser lo que dijo Tomás. Hombre, si lo vemos a diario, tanto en instituciones públicas como privadas, porque sigue siendo ilegal, si ya es costumbre. Y realmente debería ser legal por la costumbre, que la costumbre hace derecho porque es una fuente formal del derecho. Las fuentes formales del derecho son la Constitución, la ley, las doctrinas, la jurisprudencia y la costumbre. Son las 5 herramientas que tiene el derecho. ¿Por qué no se introduce la costumbre en el derecho laboral? No. Y el día que lleguemos a eso, entonces estaríamos más complicados. Ahorita el que lo contrate por OPS y pueda demostrar que es un contrato laboral, lo puede hacer. Vale, muy bien. Vamos al cuarto punto de este conversatorio. Y este cuarto punto le he querido llamar medicina defensiva. Es decir, es el miedo como guía. Y a lo cual yo quiero preguntarles aquí a las personas presentes. ¿Esa presión nos está llevando a lo que llaman medicina del miedo? ¿Estamos cuidando al paciente o el médico solo está intentando salvarse a sí mismo de una demanda? A lo cual yo considero que totalmente. Hoy practicamos una medicina defensiva. Ya no preguntas qué es lo mejor para el paciente, sino exactamente qué tengo que pedir para que un juez no me vaya a juzgar y posteriormente condenar el día de mañana. Llenamos la historia clínica pensando en el abogado, no en la cura, y eso para mí me resulta realmente triste porque rompe la confianza. Ya no hay una alianza entre el paciente y el médico. Ahora lo que hay es una sospecha mutua. Es decir, hago mi ejercicio médico y este me puede demandar o no me va a demandar. Entonces abro paso a lo que quiera decir, por ejemplo, Tomás. Sí, digamos, ahí hay un tema filosófico de fondo y es el tema de la medicina como ciencia y el tema de la medicina como arte. Obviamente eso cruzado por el tema legal y de ética médica que rige la profesión como tal. Entonces, digamos, los estándares científicos, partiendo de eso, pues obviamente cada vez son más, digamos, solicitados y eso está bien. Digamos, como se dice por ahí, lo que se quiere es que las guías no se vuelvan, o es lo que yo considero, no camisas de fuerza, sino como su nombre lo indican, guías clínicas. Y pasa, digamos, que la presión, digamos, legal, que es un tema, digamos, que se ha vuelto, como tú lo dijiste ahí bien, esa presión constante de como ¿cómo sería la palabra?
Cuadriculado. Cuadricular el médico en su quehacer, en cada vez adherirse a protocolos, a checklist, como hacen los auditores, si me entiendes, cada vez hacen que su razonamiento clínico sea cada vez menos, sino que se ajusten también simplemente a un robot, lo que yo le he insistido en llamarle, no médicos, sino simplemente técnicos en guías clínicas, y eso es realmente en lo que nos estamos convirtiendo. Como cocineros con receta de cocina. Algo así, algo así. Entonces se ha perdido la medicina como arte, ya la hemos cientificado y eso está bien, pero pues digamos cuando estamos aquí en Colombia y no solo en Colombia, digamos ya nos ha vuelto general, fuera de que se hemos perdido como parte liberal, como digamos carrera liberal. Además de eso nos hemos proletarizado. También por otro lado se ha perdido de paso el arte de la medicina, de individualizar, sino que ahora todo se quiere estandarizar, todo es estadística. Y la mayoría de las veces nosotros, porque uno cuando lee el libro de medicina, uno, como dice uno, los signos, los síntomas, pero cuando llega a la realidad las cosas no son como se muestran en los libros. Hay casos adversos, casos, enfermedades que uno, mejor dicho, casi que nunca había escuchado en su vida, reacciones adversas que son prácticamente impredecibles o poco frecuentes. Y a veces de pronto el paciente no entiende eso y quizás también por la presión del contexto laboral, de poquito tiempo, de hacer todo rápido, de la cantidad que va en detrimento de la calidad, del tiempo que se le dedica al paciente y también la presión que lleva el paciente en el sistema de estar haciendo larga fila, ¿sí me entiende? Entonces esas dos presiones, esas dos seres que están al borde del colapso, uno por el tema laboral y el otro por el tema de acceso a la salud, entonces llegan a un punto en el que, si me entiendes, chocan y el médico como representante de ese sistema, pues generalmente es el que asume las consecuencias legales y jurídicas. Y eso lo ha perjudicado en muchas cosas. Entonces, la medicina en ese sentido, viéndolo históricamente, pues se ha venido convirtiendo en eso. Meramente, el médico ha terminado es en un técnico en guías clínicas que revisa checklist, que hace lo que la EPS le permite que mande, los laboratorios que le permite que mande, o sea, todo está cuadriculado. Y la presión legal, también en parte por la presión que siente el paciente, pues nos ha llevado a todo como dices tú, dos individuos que se sospechan entre sí. No se da esa relación armónica que uno quisiera. Hanner, ¿tú qué quieres decir con respecto a este punto? Bueno, que efectivamente estoy de acuerdo con Tomás. En pocas palabras, nos estamos eh, manejando con camisa de fuerza para atender a los pacientes de acuerdo a las reglas de las EPS y como tal el sistema de salud para proceder de cierta forma, de la forma que ellos como tal quieren. Si no, pues no se puede. Y entonces el paciente en consulta me dice, pero ¿por qué no puede? Pues el sistema no me deja. Entonces hay pacientes que en consulta mía me llegan y me dicen, pero, pero ¿por qué no me puede remitir a su especialista? El sistema no me deja. Entonces, hay como que, y se pone brava con uno, y yo, pero yo qué culpa, el sistema no me deja. Y entonces yo le digo, o sea, mire, yo por mandar allá, efectivamente, cumple todos los criterios clínicos, ¿sí? Para enviar por tal o que examen, que ya pues ya es tratamiento como tal el subespecialista, pero tiene que pasar por usualmente el médico internista, el internista para allá. Entonces, eso se ve muy común en consulta. Lo que yo quiero ahondar con la anterior pregunta, que es que un médico puede ir a prisión clínica, un médico puede ir a prisión con un error clínico, era y a lo que me refería y quisiera también tocarlo, es con respecto a que a cómo somos juzgados. No sé si me salgo un poquito como tal de la pregunta, pero sí quisiera enfatizar esa parte porque ya que está aquí el abogado, quisiera entrar en ese tema. Sí, estamos bajo una constitución, pero pienso yo que un juez que no está como tal muy en el contacto con el actuar médico o de pronto que tenga una experiencia en la
una pequeña indicación en algunos casos como antiarrítmico. Pero ya eso sería ¿cómo te diría? Como dice uno en medicina con los medicamentos, no es lo que se quiere, sino es un beneficio adicional. Jaime, revísate ahí la indicación INVIMA del bisoprolol. Y te la dice puntualmente. El bisoprolol, de acuerdo al INVIMA, tiene una indicación puntual. El punto es que los médicos no tenemos en cuenta eso. Y así es para todos los medicamentos. Entonces, si una persona en Colombia le prescribe un médico sin tener en cuenta esa indicación, aunque nosotros en farmacología nos dijeron de que como era un beta bloqueador, era un antiarrítmico, que lo podíamos utilizar, el INVIMA nos puede decir que no. Porque está indicado es para unas patologías muy puntuales. Y así es la empaglifosina y así es todos esos medicamentos. Entonces, ¿cuál es el fondo? Que para nosotros hacer y ejercer en Colombia blindado, sin riesgo, tendríamos que hacerla con la debida diligencia y como dicen las normas jurisprudenciales. ¿Y qué es? Hacer el acto médico con el debido cuidado. Utilizar las guías de atención basadas en la evidencia que se aplican en Colombia. Y en los medicamentos, utilizarlos de acuerdo al INVIMA y a la ficha técnica de su fabricante. ¿Qué? Dale, dime, Tomás. Es que a eso voy. La mayoría de las demandas médicas no ocurren, como vulgarmente uno creería, por grandes errores de protocolo, errores monstruosos, que no, es que la mayoría de los errores médicos ocurren precisamente en la minucia. Tú lo acabas de decir, o sea, tengo 10 minutos para un paciente, hoy me llega de urgencia, estoy saturado, tengo esa sala, mejor dicho, que colapsa, llega un paciente por un dolor de barriga, ya una mujer, tiene 40 años, dolor de barriga, y yo la examino, tal, sí, he tenido aquí un poquito de agriera, no sé qué, tal, y pues, normalmente uno diría, no, pues probablemente se hizo una gastritis, una dispepsia o cualquier cosa gastrointestinal. Resulta que, bueno, tal, tome la omeprazol, no sé qué, tal, para la casa, y resulta que a las 2 horas te traen el cuerpo un infarto. Un infarto de cara inferior. Un infarto de cara. Aló. Diligenciamiento de la historia para determinar que el paciente lo que tenía era un infarto de cara diafragmática. Puede suceder. Claro, y la mayoría de las cosas no ocurren, eso es lo que yo quiero insistir, por cosas grandes de que se le olvidó el protocolo, no sé qué, son por las minucias, los pequeños detalles, a veces efectos secundarios, efectos adversos, o llega un paciente y vamos a hacer, tú le das, no sé, le mandas al niño, le mandas amoxicilina para la casa porque, pues, no sé, le sospechaste alguna infección respiratoria inferior incipiente y tal, y resulta que el niño le da un Steven Johnson. O sea, ¿sí me entiendes? Y yo, pero como si no, el niño vino por una gripita y lo tiene en UCI, intubado, o sea, una locura. No, ya ahí de pronto podrías tener menos responsabilidad porque eso es un suceso impredecible. Y los sucesos impredecibles son invencibles y los sucesos invencibles a ti te protegen porque es insuperable. Pero aquí te estoy hablando de la debida diligencia. Mira es que desde el punto de vista legal, al igual que en medicina, es muy taxativo y literal las definiciones. Se debe actuar con la debida diligencia, teniendo en cuenta la normatividad en salud, las guías médicas, el INVIMA y las recomendaciones del fabricante. O sea que cada vez que tú prescribas un medicamento, tú tienes necesariamente que consultar el INVIMA para ver si ese medicamento en especial está indicado para lo que tú crees que tiene el paciente. Entonces, esa es la cuestión. Entonces llega el juez y dice, pero ¿usted por qué no le mandó troponinas? ¿Usted por qué no descartó lo letal? Claro. Eso es una pregunta. Claro, eso es lo que el juez lo primero. Pero, ¿usted por qué no le mandó troponina? ¿Usted por qué no descartó lo peligroso, lo letal, lo que pone en riesgo la vida? Y esa es la cuestión de que ya cuando hablamos filosóficamente, el problema que tiene el por médico, eso, entonces, que su diagnóstico es prospectivo, siempre maneja con variables inciertas,
digamos, no hay nada seguro. Ya cuando el juez recibe, ya la biopsia, la necropsia le dice, mire, murió de esto, esto, esto y esto, y él mira retrospectivamente. Claro. Ya él dice, ah, no, Pero él va a mirar, fue porque, ajá. Él va a mirar también lo que escribiste, si actuaste con la debida diligencia, si de acuerdo al quehacer médico y a la sintomatología que te presentó el paciente, está acorde con el diagnóstico clínico que hiciste o con la presunción diagnóstica, porque es que todo va a ir enlazado. Mira, yo me he dado cuenta de que tenemos historias clínicas porque yo las leo y vemos que es un paciente que tiene falla cardíaca estadio 3. Y en el examen físico colocan cualquier pendejada. Y es muy posible, es muy poco probable que un paciente con una insuficiencia cardíaca no tenga edemas. Ese examen físico se lo saltan. O le colocan o confunden la revisión por sistema con el examen físico. En el examen físico colocan solo hallazgos de revisión por sistemas. Y en la revisión por sistemas nosotros sabemos que son las sintomatologías que el paciente niega o que tiene. Y es importante por eso llenar todo de manera diligente, la debida diligencia. No hay registros en revisión por sistema y solamente colocan en el examen físico lo positivo. Y a veces, tanto en el examen físico como en la revisión por sistema, hay que colocar lo negativo también, porque lo negativo también nos puede blindar. Es lo que no tiene el paciente para poder blindarlo. Si no tiene esto, no tengo que pensar en esto. Pero si no colocamos nada, el juez constitucional o el juez o en el Consejo de Estado van a determinar que no lo hiciste con la debida diligencia. Porque ni siquiera la historia clínica la diligenciaste de manera eficiente y completa. Llenamos una historia clínica completa, pongámonos la mano en el corazón. Y a veces no lo hacemos. Acá en España no es necesario. Vamos, Por eso. con que yo escriba una línea ya es suficiente. Por eso, porque allá no está, allá no es un Estado social de derechos. ¿Cómo te mueves en el consultorio? ¿Cómo te mueves? Está arreglado. Por eso existe una ley que te dice que hay un sistema único de habilitación. El consultorio tiene que tener unas condiciones sin las cuales no se puede prestar el servicio. Pero esas condiciones que no son las mínimas, porque antes le decía que condiciones mínimas, yo le quité esa palabra hace rato, son las condiciones necesarias para hacer una actuación médica completa. Que hay una camilla, que hay un estetoscopio, que hay una báscula, que hay un metro, que hay un tensiómetro, que hay un otoscopio. Es porque realmente al paciente hay que examinarlo de manera integral. Y nosotros por el tiempo, ¿qué hacemos? Como dijo Hanner ahorita en su intervención, al grano como el dermatólogo. Entonces no estamos actuando con la debida diligencia. Entonces esa historia clínica que hacemos se está convirtiendo en la principal herramienta para demandar. Porque no seguimos las reglas que dice el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado dice que la lex artis, que se determina, claro, ellos lo tienen claro, que nosotros somos de medios, no de resultados. Pero también nos vigilan que hayamos tenido en cuenta la debida diligencia para la atención en salud de todos nuestros usuarios cuando llegan a la consulta. Y entonces si sopesamos ese tiempo que nos dan y ese salario, si realmente no compensa el riesgo. Lo que pasa es que aquí como la gente no demanda, aquí todavía ciertamente estamos blindados, no porque no hagamos nada que nos ponga en una posición de vulnerabilidad, sino que los usuarios todavía no demandan. Porque si las demandas que existieran, mejor dicho,
téngalo por seguro que esto fuera peor. Porque ¿cuántos pacientes no les niegan los medicamentos porque la prescripción que hacen ustedes tienen un filtro? Hay una persona que ni siquiera es médico, que es una enfermera, y que se va taxativamente a lo que dice el INVIMA. Y si el INVIMA dice que le mandó bisoprolol y no tiene la indicación, se lo niega. Entonces, si el paciente tiene un efecto adverso, fallece, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la auditora que lo negó o del médico que lo prescribió? ¿Será que es compartida? ¿A ustedes les han pasado algunos medicamentos que los han devuelto porque le tienen que cambiar la prescripción? ¿Ah? Y si pasa, ¿y por qué se los devuelven? ¿Cuáles son las principales causas? La ortografía. La ortografía. Pero ustedes no escriben en el sistema. ¿Cómo así? Eso lo corrige. ¿Cómo así, Hanner? Ahora sí me voy preocupado. Eso que está en Bogotá. ¿Ah? Eso que está en Bogotá. Y eso que está en Bogotá, allá en el banco, sí, todo es a mano. Bueno, pues nada, entonces, mire, yo creo que ya, sí. Entonces mira que uno no podemos de pronto estar sometidos al escrutinio por parte de la población por no haber hecho lo que debimos hacer en la consulta o en el escrutinio de un juez administrativo porque no actuamos con la debida diligencia, que no se tuvieron en cuenta los parámetros de imprudencia, impericia, negligencia. Entonces eso sería lo que yo podría aportar a ese tema, que no nos estamos blindando, estamos haciendo un acto médico donde omitimos algunas cosas que están normatizadas en Colombia. Está todo reglado, no podemos actuar de manera diferente, no tenemos esa autonomía como la tienen allá los españoles, que los españoles no tienen unas leyes tan exegéticas como la tiene Colombia. Colombia es un país de normas y de leyes, nadie las cumple, pero existen. Entonces, en el derecho, la ley, el derecho no lo tienes per se, lo tienes que demostrar y solicitar. Vale, pues nada, yo creo que esta primera parte la podemos dar por finalizada. Ya llevamos bastante tiempo conectados y conversando. Yo pienso que hemos tratado 4 puntos, todavía nos quedan 4 puntos por tratar, ya será en otra reunión. Entonces, pues nada, gracias por la participación de todos, gracias por su tiempo.